ya estamos de regreso y vamos a revisar el acontecer internacional partiendo por Argentina, porque las declaraciones del presidente Mauricio Macri no ha dejado a nadie indiferente. Primero pidió perdón, pidió disculpas por su declaración después de la derrota de las PASO y además anunció bonos, aliviar a 17 millones de argentinos. ¿Cómo es esa situación, Andrés Ramírez? Hola Priscila, buenas tardes. Buenas Sí, lo tardes. primero, bien temprano, cerca de las 9 de la mañana, desde la Quinta de Olivos, la residencia presidencial de Argentina, en una inesperada conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri primero pidió disculpas a todos los argentinos, pero en particular incluso a las personas que no votaron por él, porque recordemos que él el día lunes, bastante molesto, incluso con unas declaraciones en caliente, él mismo lo ha reconocido durante esta jornada, que criticó, ¿no es cierto?, por a todos aquellos votantes que finalmente terminaron entregándole su sufragio al kirchnerismo. Dijo también que el kirchnerismo era culpable de que los mercados reaccionaran tan mal ese día lunes. Recordemos que el peso se devaluó cerca de un 30%, los mercados en la bolsa de Nueva York, particularmente las acciones de las principales empresas argentinas, muchas de ellas del sector energético, se fueron al suelo. Fue un lunes negro para la economía argentina. El martes también estuvo bastante difícil y durante estos 3 días, bueno, el gobierno de Mauricio Macri estuvo negociando ahí en la Casa Rosada, reunido su equipo económico para anunciar este plan económico, en definitiva, que busca aliviar los bolsillos de 17 millones de argentinos. ¿Qué son estas medidas? Bueno, una de ellas, congelar el precio de los combustibles por 90 días. Claro. Entregar un bono a todos los trabajadores de $33, algo así como 23.000 pesos. A los empleados públicos. No, es que hay otro bono. Ya. Hay uno para todos los trabajadores, Ya. que es de $33, que ese es de 23.000 pesos Ya. más o menos, que es por 2 meses, septiembre y octubre. Y otro bono que es para los empleados públicos, también para el personal del ejército, que es de $83, cerca de 60.000 pesos más o menos en dinero chileno, que ese se le va a entregar por única vez a fines de este mes a los empleados públicos. También se van a aumentar algunas becas de escolaridad para las familias más vulnerables. Son parte de las medidas que está anunciando el presidente Mauricio Macri después de estos 3 días que han sido muy complicados y duros para él, sobre todo después de que los electores le dijeran el día domingo en estas primarias obligatorias que solo el 32% de los argentinos lo quiere como presidente o como futuro presidente, y todos en realidad, o por lo menos una gran mayoría, el 47%, optó ese día domingo por la fórmula Fernández-Fernández, que termina siendo bien claro cuál va a ser más o menos el panorama para el 27 de octubre. Sí, es que él nunca pensó que iba a ser tan aplastante, con 15 puntos de diferencia. Se podía haber abordado quizá una situación con 5 o 6 puntos de diferencia, pero ya con unas elecciones que están a la vuelta de la esquina era muy poco lo que puede hacer. O sea, todos dicen que solo un milagro podría permitir que el presidente Mauricio Macri sea reelecto el 27 de octubre. Eso se ve muy difícil. Hay una lectura que es bien interesante, que finalmente a la gente le dio lo mismo la corrupción, le dio lo mismo las acusaciones de corrupción, porque finalmente votó por la crisis económica, porque es lo que le afecta directamente al bolsillo. Y probablemente ellos decían, sí, había corrupción en Argentina, pero yo estaba mejor económicamente. Y es una crisis económica tan fuerte que la inflación acumulada en estos 6-7 meses del año ya está en un 22%, la pobreza en un 32%, y eso evidentemente que golpea a las personas más vulnerables, a los más pobres, y por eso hay un voto ahí de castigo al manejo económico que ha hecho el presidente Mauricio Macri, y ahora anuncia esta serie de medidas. Vamos a escuchar precisamente al mandatario cuando pide disculpas esta mañana. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar, que vamos a salir de esta como salimos muchas veces. Bueno, un presidente bastante más calmado de como lo vimos el día lunes. De capa caída, además. Claro, es que el panorama para él es muy complicado. O sea, los meses que le quedan de aquí hasta diciembre, que hasta el 10 de diciembre tiene que gobernar, lo que está buscando él es básicamente dar garantías de que puede gobernar hasta final de año
Incluso durante ese discurso en la mañana también hizo un llamado a los otros 3 candidatos que que van a competir por la presidencia el 27 de octubre. Ha dicho que les hace un llamado para que vayan a la Casa Rosada a conversar. Bueno, y al que le hace principalmente el llamado es a Alberto Fernández. Recordemos que el mismo Macri el día lunes dijo que había llamado por teléfono a Fernández, pero que del otro lado no habían contestado. Ah, mira. Bueno, Alberto Fernández también habló durante esta jornada y ha dicho que no tiene sentido hablar con el presidente Macri. Dice que... reconoció que no le atendió. Claro, y que no lo va a atender. Ya. Porque dijo, no tiene sentido conversar con el presidente. Ha dicho ese sí, que apoya las medidas que ha anunciado durante esta jornada Mauricio Macri. Dice que él incluso está dispuesto a apoyarlo de aquí a final de año, finalmente para garantizar la gobernabilidad en Argentina, porque con un panorama así de oscuro, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía, es muy difícil lo que pueda pasar en los meses siguientes y lo que están tratando de hacer también el mismo mandatario. Por un lado, aliviar a las clases menos acomodadas y que lo están pasando mal con estos números rojos que tiene la economía, pero también tiene que darle mensaje a los mercados. Es harto el dinero que se va a desembolsar en los bonos y en el aumento de los sueldos. Es mucho dinero. Recordemos que el año pasado pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional de 56.000 millones de dólares que tiene que pagarlo en 2 años más, pero ya los Fernández han dicho que van a renegociar el pago o por lo menos las fechas del pago de ese crédito. Está bien negro el panorama en Argentina. Vamos a ir ahora a otro tema y esto tiene que ver con el cambio climático, pero también con una adolescente de 16 años, hablamos de Greta Thunberg, que ya durante esta jornada zarpó desde el Reino Unido hasta Nueva York. Tienen que cruzar el Atlántico en ese velero que estamos viendo ahí, que no tiene ninguna comodidad. Claro. Es un velero de competencia. Va a navegar 20 días por el Atlántico. El Atlántico es un mar complicado, se va a enfrentar probablemente con tormentas, huracanes. Es bien difícil esta travesía que está haciendo esta niña de 16 años, un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Recordemos que hace justo un año ella, los días viernes, dejó de ir al colegio y se paró frente al Parlamento de Suecia, de su país, con un cartel que ella estaba en huelga por el cambio climático, y desde ahí en adelante, a pesar de que no la tomaron mucho en cuenta en Suecia en un inicio, ahora es un símbolo mundial en contra del cambio climático y está viajando precisamente a Nueva York porque el 23 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas hay una cumbre de acción por el clima y ella espera llegar precisamente a esa jornada y después ya se va a trasladar a Canadá, a México y también a nuestro país. Recordemos que la COP25. A la COP25. Es un viaje muy largo, complicado, y incluso con medidas de seguridad algunos dicen que podría ser bien difícil si es que hay tormentas. Claro, porque en el Atlántico, al menos frente a las costas de África, es donde se forman los huracanes, que avanzan precisamente hacia el hemisferio norte, ya hacia Estados Unidos, el Caribe, y probablemente eso también se evaluó al momento de embarcarse en esto. Se supone que hay medidas de seguridad, pero nombrar que va ella con Pierre Casiraghi, hijo de la princesa de Mónaco, que recordemos él es velerista, también es un impulsor. Muy experimentado. Sí, va con él, va con su papá y con el capitán de este velero, que recordemos se está haciendo esta travesía en esta embarcación porque ella no usa aviones. Claro, ese es el motivo por el que se va en esta embarcación. Vamos ahora con otro tema. Esto tiene que ver con los migrantes, también con embarcaciones, porque la ONU está endureciendo su discurso para defender precisamente a los migrantes que están en 2 embarcaciones ahí en el Mediterráneo. Recordemos que llevan 13 días esperando embarcar, llegar a algún puerto, básicamente al puerto de Lampedusa en Italia o bien a Malta, que son los lugares más cercanos donde podrían embarcar y dejar a estos inmigrantes que el problema, muchos de ellos ya están sufriendo distintos problemas con su salud. También hay desabastecimiento de comida en estas 2 embarcaciones, una con bandera española y otra con bandera noruega, y también ya la misma Unión Europea o algunos países de la Unión Europea ya están diciendo que hay que tomar algún tipo de medidas. Francia ha llamado por teléfono a la Comisión Europea ahí en Bruselas para pedir ya definitivamente que por lo menos algunos países puedan repartirse estos inmigrantes. Se ha dicho que unos podrían llegar a España precisamente porque hay un barco de bandera española, otros dicen que podrían ir a Noruega, a la misma Francia. Claro, pero ¿tendrá las condiciones de desplazarse si ya llevan tanto tiempo allí en el mar? Ese es el problema, que lo que tiene que ocurrir es que ellos
se vayan definitivamente a Italia, a Lampedusa, que es el lugar más cercano precisamente para embarcar. Y recordemos que ahí está el ministro del Interior, Matteo Salvini, que es totalmente un enemigo de la inmigración ilegal. Dice que esto es tráfico de personas, pero lo cierto es que ellos vienen arrancando prácticamente del norte de África, de estados fallidos que no les garantizan ningún tipo de seguridad ni de alimentación, de nada, y por eso ellos huyen de sus países de origen para llegar a otras zonas del mundo. Pero como se van por el Mediterráneo, la puerta de entrada a Europa es Italia, y lo que dice su ministro del Interior es que no pueden llegar ahí, y lo que ha dicho, o lo que le responde a los países de donde son originarios esos barcos, que se vayan a esas naciones, o incluso le ha respondido, recordemos que en los últimos días hay varios artistas del cine, básicamente Richard Gere, también Javier Bardem, Antonio Banderas, que han mandado mensajes de apoyos a estos inmigrantes, y el ministro del Interior de Italia les han dicho: pesquen sus aviones, tomen sus jets privados y llévenselos a sus mansiones, ya sea en Estados Unidos, en España o en el lugar que sea. Vamos a ver cómo termina eso, porque también hace muy poquito un tribunal italiano de Lazio autorizó a que esta embarcación entrara a Lampedusa. Pero Salvini dijo: yo voy a firmar otro decreto para que no puedan entrar. Entonces ahí hay una pelea legal bien complicada. Sí, mira, esto se podría agravar si es que hay una persona que muera en estas condiciones, y finalmente allí también se van a echar las culpas unos a otros. Lo cierto es que muchos ingresan por Italia, y Italia, que está también en su justo derecho, que dice que ellos son los más perjudicados porque el resto de los países no se hace cargo. Esto es una tarea que se tiene que enfrentar entre todos, es lo que ha dicho Naciones Unidas y también la Unión Europea. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con Plácido Domingo, Priscila, porque se le han cancelado varios conciertos, básicamente en Estados Unidos. En Filadelfia y San Francisco tenía 2 presentaciones en septiembre, una a inicios de septiembre, otras el 18 de septiembre. Ambas fueron canceladas luego de estas graves acusaciones que se realizaron en su contra por parte de 9 mujeres, 8 cantantes y una bailarina. Se han cancelado estos conciertos en Estados Unidos porque en Europa tiene conciertos, por lo menos en Hungría, en Suiza y también en Moscú. Esos siguen agendados, por lo menos por ahora, que son entre septiembre y octubre. Son varios shows que tiene preparados en esas partes del mundo. En teoría, o por lo menos hasta ahora, no se cancelan, pero en Estados Unidos... Pero ahora es un riesgo mantenerlo. Claro, pero la reacción en Estados Unidos ha sido inmediata. Sí. Incluso en la Ópera de Los Ángeles, recordemos que él es el director de la Ópera de Los Ángeles hace muchos años ya, anunciaron que van a realizar una investigación para aclarar y para ver si es que efectivamente, por lo menos en ese lugar, él cometió algún tipo de abuso o de acoso en contra de las mujeres que estaban cerca de él. Recordemos que esto es un escándalo que está golpeando a este cantante, a este tenor español que ha tratado de defenderse, ha dicho que él pensaba que todas sus relaciones estaban dentro de los límites de lo permitido. Claro, que eran consentidas, nunca se dio cuenta. Bueno, pero las denunciantes dicen que eso no era así. Se utilizó finalmente su poder para opacar a tantas artistas que probablemente no hubiesen tenido ninguna oportunidad porque él era amo y señor. Como decía una, ¿cómo decirle no a Dios? Por ejemplo. Era así tan tajante. Así de difícil para las mujeres que tuvieron que pasar por ese calvario. Sí, por eso te digo que es bien complicado que mantengan los conciertos, porque más de alguna protesta va a haber. Es muy probable. Sí, muchas gracias, Andrés. Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes.